Mi nombre es Aresmirna Pimentel y estaremos hablando acerca de lo que es la cinemática. La cinemática, dentro de la cinemática vamos a encontrar lo que es la mecánica clásica. Vamos a hablar acerca de lo que es la mecánica clásica y es la rama de la física que se encarga del estudio del estado del movimiento de reposo de los objetos y las causas que lo modifican. Estas se dividen en cinemática, dinámica y estática. La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin tener en cuenta sus causas, y la dinámica se ocupa de la causa que determina el movimiento. La estática se ocupa del análisis de la fuerza de los sistemas físicos en estado de equilibrio. Por ejemplo, la profesora nos explicaba en estos días que en la estática, por ejemplo, tenemos una mesa en estado de equilibrio y alguien se monta encima de ella, se montan 2, 3, 4, 5. Ella va a quedar, como ella está en estado de reposo y está estática, no va a haber un cambio en ella, porque está en estado de equilibrio. Entre los elementos de importancia que acompañan a la cinemática tenemos varios. Entre ellos están la trayectoria, que es el camino recorrido por una partícula u objeto. En el eje, la trayectoria puede ser recta o curva, y por ello la dividimos en dos grandes movimientos, que son rectilíneos y curvilíneos. Dentro de los curvilíneos son de importancia el movimiento circular. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, un atleta que recorre los 100 metros, es un movimiento rectilíneo porque el atleta está corriendo de forma recta, y el movimiento curvilíneo es aquel donde la trayectoria descrita por un móvil es una línea curva. Por ejemplo, aquí tenemos, si podemos observar, tengo una imagen que tiene dos rueditas. Dentro de la ruedita imaginemos que hay una persona y esta persona va dando vuelta en círculo, entonces sería un movimiento curvilíneo. Vamos a hablar acerca de lo que es la posición. La posición es un vector y es la ubicación de la partícula con respecto a un punto de referencia, comúnmente llamado sistema de origen o sistema de coordenada. Por ejemplo, vemos aquí este vector posición. Podemos ver el carrito, es una cantidad vectorial cuya dirección va desde el origen de la coordenada hasta donde se encuentra la partícula en un momento dado. Por ejemplo, tiene un punto de inicio y tiene un punto de final. El desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial que puede ser representada mediante una flecha, la cual indica su dirección, sentido y el punto de aplicación o punto de origen. Así decimos que una bicicleta que recorre 8 metros al norte y después 16 metros al sur y posteriormente llega a su punto original, siendo su desplazamiento 0, después de un recorrido de 24 metros en total. La distancia es una magnitud escalar que siempre es positiva y es la longitud de la trayectoria. Se mide en metros y a veces resulta siendo el módulo del vector desplazamiento. Solo a veces te presento un ejemplo que a veces a muchos nos confunde. Un beisbolista que recorre desde su canasta, ¿verdad?, opuesta y regresa al punto de donde partió, lo hace en línea recta. ¿Cuál es su desplazamiento? Bueno, pues su desplazamiento es 0 porque regresó a su punto de partida. Y su trayectoria viene siendo recta. Vamos a hablar acerca de lo que es la aceleración. La aceleración es una cantidad física con que se mide el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Es denominada aceleración
si una partícula tiene una velocidad inicial en cierto instante con un tiempo 1 y tiene una velocidad 2 en otro instante posteriormente en un tiempo 2, entonces se dice que la aceleración media de la partícula en el intervalo 1 y en el intervalo 2 se define como aceleración media. Velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos el tiempo 1. Movimiento rectilíneo. Ahora estudiaremos el movimiento de los cuerpos cuya trayectoria es recta. El movimiento rectilíneo es aquel en el que la partícula describe una trayectoria igual a una línea recta y se dice que el movimiento es una dimensión. En el gráfico, por ejemplo, tenemos aquí X es igual a F en función de T, que se muestra que corresponde a una partícula que se mueve en línea recta sobre el eje X y cuál sería su velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme se le denomina movimiento rectilíneo uniforme al movimiento en la que la velocidad es una constante en magnitud, en dirección y en movimiento en línea recta, siendo la aceleración nula. En nuestro planteamiento consideramos que una partícula se mueve sobre el eje X, en cuyo caso óptimo todos los componentes del desplazamiento en la velocidad de la aceleración. Y ya para finalizar, caída libre. La caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es cuando un cuerpo se deja caer libremente en la cercanía de la superficie del planeta. Por ejemplo, un cuerpo que se deje caer en el vacío y se desplaza en línea recta vertical con una aceleración constante, lo cual se conoce como gravedad, lo que produce que el módulo de la velocidad aumente. Por ejemplo, aquí te dice que distancia es igual a altura y la aceleración es igual a la gravedad. La gravedad viene siendo igual a 9.8 metros entre segundos al cuadrado. En esta sesión, lo que hace es que se aborda a la descripción de los cuerpos que son lanzados hacia arriba y los que son lanzados hacia abajo o los que simplemente son soltados sin que hayan sido lanzados. Es todo. Muchas gracias.